Bueno, como venimos diciendo, hermanos queridos, entonces es necesario para que nuestro testimonio sea confirmado con las promesas de Dios y se cumplan en nuestra vida, que nosotros contemos con la unción y el poder del Espíritu Santo. Esto no es algo solamente preparado para que lo gocen unos pocos creyentes, sino que todo el pueblo de Dios ha sido llamado a participar de esta bendición, a recibir al Espíritu Santo de una manera poderosa, como nos promete el Señor en Hechos de los Apóstoles, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en el capítulo 1, el verso 8. Yo le invito, si usted tiene ahí su Biblia, que lo leamos este verso que es muy conocido, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero mire, qué interesante es esto: recibiréis poder. ¿Sí? Usted sabe que hay gente que busca el poder de distintas maneras. Hay gente que quiere poder político, gente que quiere poder físico, fuerzas, y lo persiguen y gastan dinero en tratar de obtener esa fuerza. Hay gente que quiere poder sobre las demás personas para controlar, manipular. Bueno, todas esas ansias de poder tienen la mayoría de las personas. Estoy hablando obviamente de personas que no conocen al Señor, pero cuando venimos a Cristo somos revestidos de este poder cuando experimentamos la llenura del Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. El martes pasado hablamos acerca de ese bautismo y cómo es que podemos ser llenos y experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo. Esta promesa es una promesa del Señor para aquellos que le habían visto subir al cielo. Si usted sigue leyendo en este capítulo 1 de Hechos, usted va a encontrar de que esas fueron las últimas palabras que le dio el Señor luego de su resurrección y inmediatamente antes de su ascensión al cielo. Si usted lo lee, va a descubrir que el Señor se elevó en el aire después de hablar estas mismas palabras que acabamos de leer de la Biblia, y le tomó una nube y él fue ascendiendo y desapareció de los ojos de los discípulos. El otro día dijimos que eran aproximadamente 500 los testigos que habían visto esta ascensión del Señor. Pero el Señor les dejó esta promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Es que no tenían el Espíritu Santo los discípulos? Sí, tenían el Espíritu Santo los discípulos, porque cuando ellos creyeron en el Señor, sucedió una obra en ellos, y esa obra es que ellos recibieron la fe salvadora. Pero tenemos que hacer una diferencia entre la fe que salva y la fe que determina el poder para que nosotros podamos ser testigos fieles del Señor, dar testimonio poderoso de la obra de Dios en nuestras vidas. De eso le estaba diciendo el Señor, y esa promesa se cumple en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Habíamos hablado la experiencia de Pentecostés, una fiesta de los judíos en donde ellos estaban esperando esa promesa que el Señor les había dado unos 10 días antes que les había hablado en Hechos capítulo 1. Ahora ya habían transcurrido 10 días y estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Y estaban en un lugar, que de lo que ya hablamos eso el martes pasado, estaban en un lugar llamado, que ellos llamaban el aposento alto. Y si usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 2, usted va a encontrar cómo fue esa experiencia en la cual ellos gozaron y experimentaron y vieron el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús hecha en Hechos 1:8. Recibieron el poder. Solamente voy a leer algo muy significativo de Hechos capítulo 2 en el verso 3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, escuche esto, y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Esa era una señal muy significativa de que ellos habían experimentado o estaban experimentando, ¿verdad?, un hecho sobrenatural. Porque las lenguas que ellos estaban hablando, como ya lo hemos explicado, no eran lenguajes que ellos habían aprendido en una escuela. No, eran lenguas que ellos habían adquirido o ahora estaban hablando de manera sobrenatural. Nunca habían escuchado ese lenguaje, muchos de ellos, ni tampoco lo habían estudiado, pero ahora, en una obra sobrenatural, el Espíritu Santo hace que ellos hablen en otras lenguas. Entonces, muchos se preguntan, ¿verdad?, ¿por qué? ¿Por qué este milagro? ¿Por qué este acto sobrenatural? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el Señor les había dicho que iban a recibir poder cuando fuesen llenos del Espíritu Santo. Y el hecho de hablar en otras lenguas les da a ellos una dimensión para que ese poder no quede solamente remitido al área de Jerusalén, sino que para que el poder de Dios se riegue a otras latitudes. ¿De qué manera se riega el poder del Espíritu Santo? Como ya dijimos anteriormente, nosotros tenemos que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar. ¿Por qué? Porque en el hablar nosotros no solamente estamos comunicando información, sino que también cuando hablamos la palabra de Dios o hablamos bajo la unción del Espíritu Santo, estamos hablando la revelación del Espíritu. Y esto es muy importante porque cuando eso sucede, nuestras palabras no solamente que no suenan huecas ni vacías, sino que llevan contenido espiritual. Ese contenido espiritual es el mismo Espíritu del Señor. Recuerden las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, quiere decir que cuando Él hablaba, Él transmitía y comunicaba no solamente información o palabras, sino que junto con esas palabras iba de su propio espíritu. Bueno, esta es una regla muy importante en el plano espiritual. Si nosotros queremos conocer a las personas, escuchémosles hablar. Amén. Porque cuando las personas hablan, no solamente hablan lo que hay en su cabeza, sino que también, junto con sus palabras, comunican o revelan lo que hay en sus corazones. Amén. Entonces, no quiere decir esto que de repente muchas de las personas que hablan y no son sinceros a la hora de hablar y intenten hablar cosas sinceras y honestas, pero si usted está ejercitado en el Espíritu Santo, va a aprender a detectar, a discernir el espíritu que acompañan esas palabras. Amén. No sé si me estoy explicando. Amén. Bueno, entonces, esto es tan importante, por eso el don de hablar en otras lenguas es una manifestación clara de la llenura del Espíritu Santo. Cuando ellos experimentaron hubo este milagro o este hecho sobrenatural, lo hicieron en alta voz. Y al hacerlo en alta voz hubo un alboroto, como un escándalo en aquel lugar, un escándalo glorioso, un escándalo santo, vamos a llamarlo, ¿no? Y entonces se impactó a las personas que transitaban por las calles, que eran numerosas gentes. Recuerda que era la fiesta, una fiesta importante, la de Pentecostés, donde venían judíos de muchas regiones, de muchos lugares, al templo de Jerusalén para adorar en esa fiesta. Entonces, al encontrarse en esa situación de oír ese ruido, ese alboroto, ellos llegaron al lugar y encontraron una escena que nunca habían visto. Encontraron a 120 hombres y mujeres que estaban allí orando, pero los encontraron de una manera que ellos no estaban acostumbrados a ver, en algo que les pareció muy raro, algo que les pareció que no era natural, y pensaron de que estas personas estaban borrachas, que estaban alcoholizadas, a tal manera que entonces el apóstol Pedro se levantó y dijo que ellos no estaban borrachos, como dice acá el verso 13,
que ellos dijeron que burlándose decían estos están llenos de mosto. Eso significa que estaban alcoholizados. Sin embargo, el apóstol Pedro les dice que esa era la promesa que se encontraba en el libro del profeta Joel, donde el profeta Joel ya cientos de años antes había profetizado que en los postreros días, usted lo encuentra en el verso 17 de Hechos 2, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, este tema del profetizar significa que los verdaderos creyentes, llenos del Espíritu Santo, van a hablar, van a profetizar. Si profetizar significa eso, comunicar, hablar. ¿Hablar qué? Las maravillas de Dios. ¿Por qué decimos esto de las maravillas de Dios? ¿Por qué? Porque los mismos que oyeron esa experiencia, ese hablar en otras lenguas, dice la Escritura de que estaban confusos porque les oía a cada uno hablar en su propia lengua y estaban atónitos, ¿verdad? Al ver eso. Pero dice aquí la Escritura, en el verso 11, después de dar una lista de distintos creyentes de distintos lugares, en el verso 11 de Hechos 2 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosas? Las maravillas de Dios. Amén. Quiere decir que estos no estaban hablando cualquier cosa. Estos estaban hablando las maravillas de Dios. Muy probablemente estos 120 no sabían lo que estaban hablando, porque ese es el don de lenguas de carácter sobrenatural. No aprendido, pero cuando alguien lo experimenta, entonces está hablando en otro lenguaje que su mente probablemente no entienda, a menos que tenga el don de discernimiento de lenguas. Amén. Entonces estas personas hablaban. Ellos probablemente no sabían lo que hablaban, pero otros escuchaban las maravillas de Dios, porque eran en el lenguaje de donde ellos venían. ¿Cuántos alabamos al Señor por ese tipo de milagros? Bueno, el Espíritu de Dios no ha pasado. Los milagros no han pasado. Muchas congregaciones, como dije antes, denominaciones, han tratado de menoscabar o de limitar la acción del Espíritu Santo en nuestros días. Eso es un menoscabo. Eso es tratar de poner la obra del Espíritu Santo en un nivel inferior. Pero tenemos que entender nosotros que cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán. También la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si Jesús es el mismo, no cambia. No cambia. Y si Él está vivo y ha resucitado de entre los muertos y su Espíritu hoy está presente con nosotros, porque Él está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre, pero Él está presente en espíritu junto a nosotros. Entonces, Él sigue obrando de la misma manera que siempre obró. Amén. No podemos limitar la obra del Espíritu Santo. Ahora, mucha de la confusión, y yo me voy a enfocar en este punto ahora, y yo quiero que si alguno tiene una pregunta para hacerlo, la haga, por favor. Entonces, que no se quede con una duda. Solo una pregunta. Ahora sí les pido que no den una opinión. ¿Por qué? Porque si no, por razón de tiempo, no vamos a terminar en la hora que tenemos que terminar. Pero si hay una pregunta, usted levanta la mano y me la hace. Amén. Bueno, ahora yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Gloria a Dios. Este es un suceso que aconteció antes de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, como estábamos leyendo. El Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso, vamos a leer el verso 21, vamos a leer hasta el verso 22, 21 y 22. Y dice así la Escritura, si lo tienen lo leemos, amén. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y escuche ahora esto que es muy significativo. Y habiendo dicho esto, sopló el Señor. Sopló sobre los discípulos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Ahora, aquí está un detalle muy importante para entender la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Algo que muchos pasan por alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí vemos dos acciones del Espíritu Santo. Una, donde Juan 20, el verso 22 que leímos, el Señor sopla y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero también, antes de la ascensión, entonces les promete, como leímos anteriormente, Hechos capítulo 1, el verso 8, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Acaso no había venido sobre ellos el Espíritu Santo cuando el Señor sopló? Si ya estaba el Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos capítulo 20, como leímos en el verso 22, entonces, ¿por qué la necesidad de que nuevamente el Espíritu Santo ahora venga sobre los discípulos? Hecho que aconteció precisamente aquí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, como ya leímos, que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces vemos que hay dos eventos, uno donde el Señor sopla, el Espíritu Santo, y otro donde se produce un gran estruendo, como un viento recio que soplaba, y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron esas lenguas repartidas de fuego, y fueron entonces ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta es el cumplimiento de la promesa dada en Hechos 1:8. Pero el otro acontecimiento fue anterior, antes de que el Señor prometiera esta investidura de poder. ¿Qué clase de espíritu o qué significa ese soplo sobre los discípulos? Aquí el Señor nos muestra que para tener la fe que salva, nosotros tenemos que tener esa fe salvadora que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y Él, el Espíritu de Cristo, cuando nosotros le abrimos nuestros corazones, como un soplo entra en nosotros. Amén. Pero eso no alcanza para hacer milagros en el nombre de Jesús. No alcanza para liberar a las personas de los demonios. No alcanza todavía para extender el Evangelio desde Jerusalén hasta el resto del mundo. Porque lo que se necesita para hacer eso es Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. O sea que en Hechos capítulo 2 nosotros encontramos la investidura de poder. Amén. Eso lo debemos experimentar todos los creyentes. Hay denominaciones, congregaciones muy bien intencionadas que conocen el mensaje de salvación, pero no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. No han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no creen. Amén. Aleluya. El no creer los limita. ¿Por qué? Porque cuando se cree, entonces nosotros podemos experimentar estos milagros de una manera contundente. No quiere decir esto que Dios no pueda realizar milagros a través de las personas que han recibido a Cristo y se han salvado. Dios es soberano y hace como Él quiere. Amén. Pero sí hay algo significativo, que el Evangelio, cuando estamos llenos de poder, ese Evangelio va a obrar de una manera poderosa en los oyentes, en las personas que están expuestas al mensaje. Cuando hay personas con necesidades, con problemas, van a recibir un milagro, van a recibir la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron revestidos del poder, fueron sumergidos en el Espíritu Santo, fueron bautizados, como ya explicamos el martes pasado.
Amén. Recuerda la ilustración que hicimos el martes pasado, que para ser revestidos del poder o ser sumergidos o bautizados, que significa lo mismo que sumergidos en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser cubiertos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hicimos una ilustración, y esto es bueno repetirlo, aunque sea brevemente, de una alberca, una piscina, una pileta, como usted quiera llamarle, no sé cómo en su país le menciona, una alberca, una piscina, ¿sí? Que bien puede ser utilizada para bautizar en agua a los creyentes. Se llena de agua y entonces la persona se mete dentro de la alberca, el pastor o el ministro que lo va a bautizar, ¿qué hace? Lo sumerge en el agua, lo cubre el agua. Eso tiene un profundo significado que no vamos a explicar ahora en detalle. Significa que ese creyente que se bautiza en agua se identifica con la muerte del Señor Jesús, con su sepultura y su resurrección. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Pero cuando alguien que es sumergido en agua y ya es parte de la iglesia de Jesucristo, entonces es algo que también tiene que buscar, que es la llenura del Espíritu Santo. Tiene que buscar que se cumpla en él la promesa de Hechos 1:8. Recibiréis poder. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo recibimos ese poder? También sumergidos, ya no en agua, como en el bautismo en agua, sino sumergidos en el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Amén. Ilustramos y dijimos que ese aposento alto en Hechos 2 era una gran alberca. Había 120 ahí. ¿Sí? ¿Que estaban haciendo qué? Orando. Estaban haciendo fluir el Espíritu del Señor que estaba ya en ellos, que habían recibido, porque habían creído. Pero cuando ellos oraban, no lo hacían en silencio. Por eso la importancia de la oración en voz alta. Amén, amén. Amén. Porque cuando alguien expresa palabras audibles, y no como alguien me ha dicho, yo oro en la mente, pastor, yo oro con el corazón. Oremos todo lo que podamos con el corazón, con la mente, pero no nos olvidemos que la verdadera oración tiene que ser audible. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar actuando de manera que ese lugar donde estamos presentes orando se comience a llenar del Espíritu Santo. Aleluya. Y hicimos la ilustración de que para llenar una alberca con agua, nosotros teníamos que hacer ¿qué cosa? Utilizar una bomba de agua para que paulatinamente vaya ingresando en esa piscina o en esa alberca el agua y vaya elevándose en nivel. Y cuando llega a un nivel suficiente, entonces ya la persona se puede sumergir o la pueden sumergir en el agua. Bueno, para el bautismo en el Espíritu Santo se necesita algo similar. Necesitamos nosotros provocar que el nivel del Espíritu Santo vaya creciendo. Aleluya. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Había más de 2 o 3 en aquella ocasión, en Hechos 2. Había 120. Y estaban esos 120 reunidos por 10 días orando ahí. Fueron obedientes. Recuerden que la cantidad de testigos, ¿cuántos eran? 500. Pero 120 son los que llegaron al final en la fiesta de Pentecostés. El primer día de la oración que comenzó en el aposento alto, quizás estaban los 500. Pero ya el segundo vinieron menos. Y el tercer día ya vinieron menos. 50, 100 menos, 200 menos. Al tercer día vinieron menos. Pero después de 10 días, 120 permanecieron. Aleluya. Y esos 120 se llevaron el premio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Porque en la obediencia y en la perseverancia, ahí está la bendición del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Amén. Y ellos estaban orando, estaban llenando la alberca, la piscina, la pileta, sus oraciones, su gloria a Dios, su aleluya, su adoración, su alabanza, hacía que el Espíritu Santo que estaba en ellos fluya. Aleluya. Y salga de ellos y llene el lugar. Había presencia de Dios, había Espíritu Santo, había nivel que día a día iba creciendo. Y llegó el momento preciso que llegó al nivel necesario. Y el Espíritu Santo entonces se manifestó. ¿Y qué sucedió? El mismo Señor Jesús los bautizó en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esa es la experiencia pentecostal que todos necesitamos experimentar. Por eso es tan importante hacer una diferencia entre la experiencia cuando aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu del Señor en nuestro corazón, y la otra experiencia cuando somos revestidos, bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Por eso, conocer la distinción de estas dos experiencias es muy importante en la vida del creyente. Nosotros tenemos que buscar todo tipo de experiencia con el Espíritu Santo. No quedarnos conformes con quien nos salvó el Señor. Ya experimentamos el gozo de la salvación y gloria a Dios por eso, pero ahora el Señor nos salva no para que nos quedemos gozosos y contentos solamente, sino ¿para qué? Para que le sirvamos, para que seamos testigos de Él, para que prediquemos el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, ¿sí? En todas partes, en Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero se necesita poder para hacer eso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo tenemos que buscar. Muchos le han llamado a esto pagar el precio. Hay que buscar al Espíritu Santo, y no importa el precio que paguemos. Pagar el precio significa obediencia. Pagar el precio significa consagración. Pagar el precio significa perseverancia. Pagar el precio significa relación con el Espíritu de Dios. Pagar el precio significa meternos con Dios. Pagar el precio significa estar buscándole de todas formas y maneras al Espíritu Santo. Pagar el precio significa vivir una vida cristiana de santidad. Pagar el precio significa ser fervorosos en el Espíritu. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa que las cosas se vean de manera negativa en las circunstancias que nos rodean, pero con la convicción y la seguridad que si seguimos buscando del Espíritu Santo, va a llegar un momento en que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Eso es lo importante en la vida del creyente. Porque entonces nuestras vidas cobran significado. Es el propósito de Dios tener la iglesia suya aquí en la tierra llena del Espíritu Santo. Amén. Porque es entonces que Dios se asegura un testimonio de poder. Amén. Dios quiere no una iglesia anémica, no una iglesia flaca, no una iglesia enferma, no una iglesia media. Dios quiere no los tibios, no que no seamos tibios, sino que Él quiere que seamos calientes en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con fervor, con buen ánimo, con poder, con vigor espiritual, salgamos y comuniquemos las buenas nuevas de salvación al mundo. Y no solamente eso, que es lo más importante, diciendo que Cristo salva, sino también proclamando que Jesús sana, que opera milagros, que rompe cadenas, que liberta endemoniados, que podemos gozar de esa experiencia pentecostal maravillosa en el nombre maravilloso de Jesús. Por eso es importante, hermanos queridos, busquemos esa experiencia. Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
buscarlo, como dice acá el screen que tenemos. Y ya hemos visto el otro día también, buscarlo con oración y ayuno. Eso es tan importante, arrepentirnos y santificarnos. Por supuesto, tener el deseo de recibirlo. Hay quienes que no valorizan esta acción del Espíritu Santo como debe de ser. Y no es poca cosa la promesa del Señor. Por eso es que muchos no experimentan o descreen del don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos habla de 9 dones en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Y en esos 9 dones vemos la acción del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Dones de sanidad, de milagro, de profecía, de fe, de ciencia, de sabiduría, en fin, dones que manifiestan la gloria de Dios. Porque vivimos en un mundo necesitado, un mundo que necesita salvación, pero también necesita salud del alma, salud del cuerpo, un mundo que necesita restauración, un mundo que necesita conocer a Dios de primera mano, un mundo que necesita la obra del Espíritu Santo dentro de ellos y sobre ellos. Esa es nuestra misión, queridos hermanos. Aleluya. Amén. Nuestra tarea es comunicar la obra de salvación y la obra que es en Cristo y la obra del Espíritu Santo, que vienen a través de las manifestaciones del mismo Espíritu. Por eso nosotros tenemos que ser fervorosos en la oración. No podemos orar pusilánimemente. Nosotros tenemos que orar con fervor, con intensidad, con fe, con determinación. Amén. De nuestra boca tienen que surgir palabras. No importa si sentimos algo o no sentimos nada. Nada de esas cosas nos tienen que detener. No importa si vemos o no una respuesta inmediata a nuestra oración. Tenemos promesa de Dios que lo que Él prometió va a cumplir. Aleluya. Amén. Así que sigamos orando, sigamos buscando fervorosamente al Espíritu Santo. Y recuerde, distinguir esta experiencia que de la salvación se recibe el Espíritu para creer, para recibir fe, para esa fe salvadora. Pero la experiencia pentecostal es una necesidad en la obra de Dios. No queremos iglesias llenas de personas que solamente son salvas, y gloria a Dios por eso, pero queremos que sean salvas y llenas del poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra motivación, este es nuestro deseo. Oramos para que eso ocurra. Amén. Y que no solamente nosotros gocemos de esa experiencia, sino que la iglesia completa lo haga. Por eso oramos por hermanos bautistas, metodistas, nazarenos y otras denominaciones que no creen en este tipo de experiencias. Gloria a Dios que en estos últimos días la promesa del Señor se está cumpliendo de una manera especial. En los postreros tiempos, dijo Joel, derramaré de mi Espíritu Santo. Amén. Eso comenzó en Pentecostés y no se ha detenido. Hoy en día estamos viviendo tiempos finales. Amén. Esta obra maravillosa del Espíritu Santo, entonces la vamos a ver manifestada de una manera gloriosa. En los postreros tiempos podemos esperar ese gran avivamiento antes de la venida del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús viene pronto. Y viene a buscar una iglesia. Él no viene a buscar algo que no está preparado. Y es el Espíritu Santo el que prepara la iglesia. Amén. Por más buenas intenciones que los hombres tengamos, por mejores programas de enseñanza que implantemos, por más obras que hagamos para tratar de educar a la gente en las cosas espirituales y educar a las iglesias en las cosas de Dios, tratar de alentarlos y estimularlos a buscar al Señor, que lo tenemos que hacer, pero es el mismo Espíritu Santo el que hace la obra. El Espíritu Santo se manifiesta con poder, y en el momento que a lo mejor menos nosotros esperamos, así como ocurrió en Pentecostés, ellos estaban esperando esa experiencia. Y fíjese una cosa, que ellos no sabían exactamente de qué se trataba.
Nunca la habían vivido, nunca lo habían visto. Ninguno de esos 120 hasta allí había sido bautizado o llenado del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo. El Señor Jesús les prometió a sus discípulos que Él se iba al Padre, pero que no los iba a dejar huérfanos, sino que les enviaría ¿a quién? Al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor prometió y el Señor cumplió. Ahora nos toca a nosotros creer que así también va a ocurrir con nosotros. Que la misma experiencia que tuvieron en el aposento alto aquellos 120, también la podemos experimentar nosotros. Amén. Si hay hermanos todavía que no tienen esa experiencia, deben de buscar intensamente al Espíritu Santo. Deben de usar tiempo, deben de usar de esfuerzo, deben de comprometerse en esa búsqueda. Tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que consagrarse al Señor, y el Señor no va a tardar en manifestarse. Pero si nos asalta una duda, es allí donde limitamos el accionar del Espíritu de Dios. Amén. Entonces las dudas tenemos que erradicarlas de nuestra mente. Tenemos que despojarnos de temor, porque en la naturaleza del ser humano hay un temor natural a lo desconocido. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Que cuando hay algo que parece que es raro, extraño, nunca visto, hay como un temor. Y decir, no, ¿y eso qué es? Eso es lo que les pasó a aquellos que vieron cómo estos 120 estaban encendidos en el Espíritu Santo. Estaban borrachos, se burlaban, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El ser natural, el ser humano natural, no puede comprender en su verdadera dimensión esta experiencia. Y muchos se preguntan y dicen, ¿y para qué hablar en otras lenguas? Yo me lo hice antes de tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, esa pregunta. ¿Y de qué sirve eso? Se le decía a mi pastor. ¿Para qué sirve eso, pastor? ¿Cuál es el beneficio? Y él me daba algunas indicaciones, pero a mí nunca me dejaban satisfecho. Porque lo único que nos va a dejar satisfecho no son argumentos ni palabras, es la propia experiencia. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que buscarlo. Amén. Y cuando tú lo experimentas y lo vives, te das cuenta de la bendición que es. Aleluya. El día que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, se me fue la cobardía que tenía. Se me fueron los cuestionamientos que yo tenía de ese tipo hacia el accionar del Espíritu Santo. Ya había experimentado, ya había vivido esa experiencia. Sabía que la palabra de Dios se cumple. Sabía que es real. Sabía ahora que tenía un iniciado en relación con el Espíritu Santo. A partir de ahí yo tenía que cultivar esa relación, porque no podemos quedar en que, recibí el bautismo del Espíritu Santo y ya está. No, es una relación que tiene que cultivarse, que tiene que continuar, que se tiene que incrementar, y así se desarrolla la vida cristiana. Así se experimentan los dones, así se experimentan los ministerios que el mismo Señor nos reparte. El Espíritu Santo nos da dones, el Señor nos da ministerios. El Padre nos pone a disposición sus operaciones. Amén. Pero es importante que nosotros busquemos a Dios en todas sus dimensiones. Y cuando experimentamos ese poder, queremos más. Es aditivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es aditivo, hermano. Aquel que tiene adicciones tiene que venir a Cristo. Adicción a drogas, alcohol, a otras cosas, a lo que sea, por negativo que fuese, venga a Cristo y experimente esto que es aditivo, el Espíritu Santo. Y cuando experimentamos esto, hermanos queridos, queremos más. Y queremos más. Y queremos más.
y buscamos más. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y no nos asombramos si oímos a otros hablar en otras lenguas o si no entendemos lo que hablamos nosotros mismos. El apóstol Pablo, estudie la carta del apóstol Pablo de Primera de Corintios, y hágalo en el capítulo que habla de los dones. El 11, habla el 12. Estúdielo y dice allí el apóstol Pablo que el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. O sea que la edificación espiritual viene por el hablar en otras lenguas. Y cuando hablamos de edificación espiritual, estamos hablando de construcción, de desarrollo, de crecimiento. Amén. Si alguien pretende crecer espiritualmente, debe de hablar en otras lenguas. Amén. Lo voy a leer y con esto vamos a cerrar esto porque la hora ha pasado. Pero dice, en 1 de Corintios capítulo 14, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo también señala a los corintios de que él dice en el verso 18 de este capítulo 14 de 1 Corintios, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Aleluya. ¡Wow! No hablaba tanto en la iglesia. ¿Dónde oraba? ¿Y dónde hablaban lenguas? En su devoción personal. Aleluya. En su casa, en el monte, la montaña, a donde el Señor lo llevase a orar. ¿Qué cree que hacía el Señor Jesús en el monte de los Olivos cuando llevó a sus discípulos a orar? Amén. Y se alejó como a una distancia del tiro de una piedra. Y se alejó como por 1 hora. Los discípulos probablemente no escuchaban lo que él oraba, pero él oraba con intensidad. Y dice la Escritura que su sudor era como de grandes gotas de sangre. Aleluya. Nos habla de que ahí ya había comenzado un sacrificio, el sacrificio por nosotros. Amén. Amén. No lo comenzó con los latigazos, los escarnios, las burlas, los latigazos, no, los azotes, ni siquiera los clavos en la cruz. Ya había comenzado en la oración. Aleluya. Es que con la oración nace todo. Amén. Amén. Es que la oración es la expresión del Espíritu Santo. Es que la oración es que cuando sale de nuestros labios se hacen manifiestas los misterios y las maravillas de Dios. Por eso es importante la oración en alta voz y el hablar en alta voz en otras lenguas. Y con esto remato. Sí, mi hermano, por favor, gracias por preguntar. Lo que usted habló ahorita de hablar con Dios en alta voz y lo que dice en el libro de Mateo 6, verso 6. Ajá. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, Uh-huh. y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre lo recompensará en grande. Amén. Quiero que me aclare eso, pastor. Claro que sí. Ahí el Señor Jesús le está y nos está instando a nosotros a la oración privada. Ajá. Esto significa que es muy bueno que oremos aquí en el templo, en la reunión, porque aquí es donde llenamos la alberca. Porque a veces hay controversia de que no debes orar fuertemente, porque te estás como que te estás halagando tú mismo, pues. Bueno, Tienes que orar en secreto para que tu Dios lo recompense claro. en público. Dicen muchos. Pero sí, muchos dicen muchas cosas, pero la Biblia nos dice que los 120 hablaban de tal manera que otros entendían el lenguaje que ellos hablaban, porque era ese lenguaje que hablaban en sus regiones donde vivían. Y lo que dice en Isaías también, que clama a voz en cuello. A voz en cuello. Alza tu voz. Les voy a dejar con esto, Amén. para que nos demos cuenta de la importancia
de la oración en alta voz, en lenguas o con conciencia o entendimiento. Es muy importante. Cuando oramos en lenguas, nosotros estamos orando o hablando lo que el Espíritu Santo nos está impulsando desde nuestro espíritu a hablar. Probablemente nuestra mente no lo entienda, pero cuando oramos en otras lenguas, ya lo he explicado otras veces aquí, estamos hablando misterios, maravillas. Y es probable que Dios use ese momento de hablar en otras lenguas para que hagamos oraciones que nunca con nuestro entendimiento haríamos. Orar por nuestros enemigos, por ejemplo. Por aquellos que no nos quieren bien. Con aquellos que nos han lastimado. Y quizás en algún momento hayamos guardado algún resentimiento. Claro que nos hemos liberado del resentimiento, pero no nos atrevemos a bendecirlos en alta voz, con nuestro entendimiento. Nos parece que sería demasiado bien desearles a ellos una bendición espiritual que a veces consideramos que no merecen. Porque así es nuestra naturaleza humana. Por eso al hablar en otras lenguas se salta la acción de la mente. Amén. Aleluya. Uno de los factores que Dios utiliza, o el Espíritu de Dios utiliza cuando hablamos en otras lenguas. Quizás usted está orando en otras lenguas por alguien que no conoce, en otro lugar, en otra región. Va a experimentar un accidente, pero el Espíritu Santo lo está tocando a usted. A kilómetros, miles de kilómetros de distancia, y usted no sabe por qué está hablando. Vino un fuego sobre usted, vino la intensidad del Espíritu Santo, y usted dice: ¿por qué yo siento este deseo de orar en otras lenguas? Y no lo puede detener, no lo puede reprimir, y comienza a orar. Aleluya. Y sigue orando hasta que la carga se va. Porque así hay que orar. Hasta que la carga de oración que tenemos ya no la sintamos. Una vez alguien me preguntó: ¿cuánto tiempo tengo que orar? Hasta que la carga se vaya. Aleluya. Hasta que la carga se vaya. Cuando la carga se va es porque está hecha la obra. Amén, amén. Amén. Y a veces oramos y no sabemos qué estamos diciendo en otras lenguas. Pero allí las palabras que hablamos en otras lenguas con la obra del Espíritu Santo están provocando un milagro, salvando a alguien, sanando a alguien que ni conocemos. Un milagro de que muchos van a decir: fue un milagro de Dios, pero no es importante saber quién fue el que lo causó con su oración. No es importante. El importante es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Por eso Dios necesita una iglesia que hable aquí. Amén. Que ore. Que los cultos de oración, por lo menos que haya 120. Ya ves que es 500 testigos y solo 120. Algo más de un 20%, ¿no? Pero eso es importante manifestarlo, no reprimir la acción del Espíritu Santo, permitir que Él fluya. Eso significa fe, creer que eso está sucediendo. Aparte hay otro motivo, que con esto sí termino. Cuando usted habla en otras lenguas, o también con el entendimiento, y está reprendiendo un demonio, yo quiero decirle que no solamente los que están alrededor suyo escuchan esa oración, si se hace en el templo, en la reunión. Los demonios tienen oídos. Y a veces pueden estar presentes en una reunión, porque a él le gusta evitar personas.
A ellos les gustan estar en personas, pero a veces están fuera, en otro lugar. Pero ellos están interesados en saber qué hacemos acá. Amén. En una guerra, el ejército de uno de los bandos que están en guerra quiere saber lo que está haciendo su contrincante. Por eso manda espías. Y nosotros estamos en guerra con ese reino espiritual de maldad. Y los demonios son avistados, quieren saber qué hacemos nosotros. Quieren oír lo que hablamos también. Ellos no se van a convertir, pero ellos desean saber si somos una amenaza para ellos. Hermano, una iglesia que ora, que ayuna, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Aleluya. Y en ejercicio de los dones. Y el diablo tiembla frente a ese tipo de iglesia. Aleluya. Lo único que teme Satanás, lo único que teme, no son los conocimientos que podamos tener. Ni siquiera que sepamos acerca del reino de las tinieblas. Porque hay quienes que andan investigando nombres de demonios. ¿Cómo se llama un demonio tal o lo otro? Yo he conocido gente así. Al diablo no le importa esas cosas que la iglesia sepa, ni cuánto conozca, y cuánta Biblia sabe. Porque los demonios conocen la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Él no teme a gente llena de conocimiento. Él le teme a gente llena del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Esa es la iglesia victoriosa. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Queremos ser nosotros ese tipo de iglesia? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar aquí por hoy. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo, la búsqueda intensa del Espíritu Santo. Es que he orado, una vez alguien me dijo, y yo no recibo eso, pastor. Y sabe que la persona que me lo decía tenía como 30 años de creyente. Yo no sé, yo he ayunado, me decía, y yo he orado, y él lo quería, pero tenía un problema esta persona. Y se lo dije. Me había dado cuenta. Era un buen hermano. Pero él tenía una muy baja estima. Se creía nada. Que no servía para nada. Y era creyente. Más de 30 años de cristiano. Pero él era una persona que siempre se menoscababa él a sí mismo. Hay personas así. Y esa era una limitación para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se place en llenar a quien le busca con intensidad y tiene sed. Y tiene hambre. Y quiere recibir el poder. Aleluya. No para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Amén. No tengamos un concepto ni más alto del que debemos de tener, pero tampoco más bajo que el que tenemos que tener. Los dos extremos son peligrosos. Y ahí el Espíritu Santo nos va a llenar. El Espíritu Santo nos va a usar. El Espíritu Santo no hace acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Así como la salvación está disponible para todos, la llenura del Espíritu Santo también. Aleluya. No es para unos pocos privilegiados, es para todo aquel que cree. Y vaya santo, aleluya, para el que cree. Aleluya.
parece tan fácil y para otros tan difícil. Y son las dos cosas a la vez, fácil y difícil. Porque no nos tenemos que guiar por nuestra mente natural. Tenemos que anhelar la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo no va a tardar en manifestarse en nosotros. Despojémonos del pecado, de la carga. Despojémonos de las dudas, de los temores. Aferrémonos a la palabra del Señor y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Vamos a creerlo. Vamos a vivirlo. Vamos a gozarlo. Y vamos a tener un hambre y un deseo intenso de comunicarlo a otro. Decirle a otro: hay algo mejor que la droga, hay algo mejor que el alcohol, hay algo mejor que la fornicación, que el adulterio, que la mentira, hay algo mejor que la vanidad de la vida, hay algo mejor que los deseos de los ojos, de los oídos, de la vanagloria y el deseo del mundo. Hay mucho mejor que eso, y eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Busquemos esa llenura, hermano querido. El apóstol nos dice: embriagaos, no con vino, sino del Espíritu Santo. Embriaguémonos. Permitamos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Y no importa cómo se manifiesta en nosotros. No importa si nos arroja al piso, no importa si salimos corriendo, no importa si gritamos muy alto y fuerte y a otro le molesta, no importa. Seamos libres en Cristo. A otros le pueden parecer locura, pero es una gloriosa locura ser lleno del Espíritu Santo. Mucha gente dice: son locos que van a las reuniones de iglesia a perder el tiempo. Yo era uno que decía así cuando no conocía al Señor. Doy gracias a Dios porque Él me permitió, a pesar de mi necedad, gozar la presencia del Espíritu Santo. Me permitió ser lleno del Espíritu Santo, a pesar de haber resistido, de no haber creído, a pesar de la oposición, a pesar de haber viviendo lejos de Dios en mi vida. Pero Él me salvó y un día me llenó del Espíritu Santo. Yo no puedo olvidar esas experiencias. Deseo vivirlas cada día. Y deseo intensamente que todos experimenten eso. Que todos, es mi oración. Debe ser la oración de la iglesia. No solamente por nosotros, en nuestra congregación, por la ciudad. Esta ciudad sea llena del Espíritu Santo. Hay para todos. Lo que Dios tiene es abundante. Mucho más de lo que nosotros imaginamos. Dios tiene todo para darnos. Y Él está esperando a alguien nada más que empiece. Que empecemos a orar con intensidad. Vamos a hacer una oración ahora para despedirnos. Yo les aliento a que sigan buscando la presencia del Señor. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás, Señor, con los tuyos. Levantamos una oración, Señor. Oh Señor, a favor de todos aquellos que no han experimentado aún, Señor, esta experiencia pentecostal. Llénalos de Espíritu Santo y fuego, Señor. Llena tu iglesia en esta ciudad, en este estado, en esta nación. A lo largo de este mundo, riega tu Espíritu Santo. Sopla del
norte, del sur, del este y del oeste. Sopla con poder, Señor. Envuelve este planeta, este mundo con tu presencia. Así como lo envolvía, Señor, en el comienzo de la palabra de Dios nos muestra como tú, Señor, oh Señor, estabas sobre aquel mundo interminado, aquel caos inicial, Señor. Pero tú, como la gallina empolla sus huevos, estabas sobre toda esta tierra, Señor. Y todo se manifestó, y todo lo que Dios había planeado en la eternidad vino a la luz por la obra y gracia de tu poder glorioso, Espíritu Santo. Otra vez, Señor, otra vez vuelve a hacerlo. Lo necesita este mundo, lo necesita tu iglesia, Señor, lo necesita mi vida, lo necesitamos todos. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Cada pastor, cada evangelista, cada líder en las iglesias, cada hermana, cada hermano, cada niño, cada anciano, sea lleno, reciba el derramamiento del Espíritu Santo. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias por tu presencia. Oh, bendito Señor, aleluya. Espíritu Santo está sobre nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ay, Shetalaya Sama, Sama, ay, Kalaya Sama. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria, gloria, gloria al que viene pronto por su iglesia. Oh, glorificado el Señor, aleluya, Señor Jesús, te bendecimos. Gracias, 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 gracias. Bendito tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, hermanos.